Muy buen día. Como caso de fraude, vamos a estudiar el presentado en Parmalat. Parmalat es una empresa que se dedica a la recolección, producción de lácteos, así como a su comercialización. Fundada en Parma, Italia, en 1961 y desde el año 2011, miembro del grupo francés Lactalis, con sede principal en Laval, Francia. Consta de 266 fábricas en 67 países del mundo, cerca de 83.000 empleados. En Latinoamérica, con una presencia en 12 países, 20 plantas y 5.450 colaboradores. Tiene un mercado con participación directa en Italia, Australia, Botsuana, Bolivia, Paraguay, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Canadá, y bajo licenciamiento en países como Brasil, Chile, China, España, Estados Unidos, Bulgaria, México, República Dominicana y Uruguay. Entre las maneras fraudulentas que se presentaron al interior de esta empresa, inician en febrero de 2003 con la emisión de una serie de bonos por parte de su director financiero. El siguiente director financiero se da cuenta que en los libros corporativos hay inconsistencias, y se sospecha que el endeudamiento de la empresa es mayor a lo evidenciado en libros. Se presenta la renuncia de Ferrari, se presenta la renuncia de quien lo reemplaza del soldado. Se da el caso que en un paraíso fiscal como Islas Caimán, una cuenta de una subsidiaria Bonlat muestra un saldo exorbitante que era falso en su cuenta bancaria. Tan se dimite como presidente y como director ejecutivo, y muchos de sus inversores pues pierden su dinero. El primer ministro italiano tiene que entonces modificar las leyes de quiebras para permitir que la empresa busque protección. La auditoría encuentra que el endeudamiento es cerca de 14.300 millones de euros y se declara insolvencia en las operaciones en países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, así como el club de fútbol Parma de su propiedad. Entre las prácticas contables cuestionables, pues encontramos el fraude financiero, el lavado de dinero, eh, las notas crédito que muestran insolvencia, que muestran entonces solvencia crediticia y no era cierto, eh, y el desvío de fondos. Como hechos finales, Tansi fue condenado a 10 años de prisión, y los demás acusados como ejecutivos y banqueros, pues luego son absueltos, llegan a acuerdos con la justicia. Las firmas auditoras de Deloitte y Grant Thornton International tienen que pagar bastantes millones de dólares a la empresa, así como el Banco de América. Entre los impactos a los grupos de interés, pues los accionistas ven comprometida pues la inversión que habían hecho en esta empresa. Los proveedores pues creen en la solvencia de Parmalat para pagar sus facturas. Los empleados pues o son despedidos o son inmersos en este problema indirectamente porque desconfían de ellos por trabajar en una empresa como estas. Se pone también en riesgo la credibilidad y el prestigio de las empresas auditores y contables. El gobierno tiene que intervenir, también aprobando pues la ley de quiebra, salvaguardar los puestos de trabajo, incluso solicitando a la Unión Europea el reconocimiento de crisis en el sector lácteo. Como consecuencias, pues a todos estos personajes pues fueron condenados, encarcelados, judicializados, y las entidades o los bancos pues tienen que pagar unas sanciones económicas luego de ser absueltos. ¿En qué fallaron? Aquí, pues claramente hay un exceso de confianza de sus administradores. Se desconoce el alcance de la información financiera, que en este caso, pues, tengamos en cuenta que es transnacional. Se desestiman los sistemas de información. Se desconoce el poder de las autoridades de Italia. Eh, en cuanto a las sanciones o los incumplimientos que contempla el Código de Ética y FAT, pues son muchos, pero voy a destacar estas dos como secciones no cumplidas. La 320.1, que expresa literalmente, abro comillas, el profesional de la contabilidad de la empresa preparará o presentará dicha información fiel y honestamente y de conformidad con las normas profesionales aplicables con el fin de que la información sea inteligible en su contexto. Y sección 320.3, el profesional de la contabilidad tomará decisiones razonables para que la información de la que es responsable describa con claridad la verdadera naturaleza de las transacciones empresariales, de los activos o pasivos, clasifique y restringe información de modo oportuno y adecuado,
y represente los hechos con exactitud e integridad en todos los aspectos materiales. Cierro comillas. Claramente son cosas que no se cumplen. Para reflexionar está la ética profesional de los contadores y auditores de Parmalat, el incumplimiento del Código de Ética IFAC, el incumplimiento de las NIF, la responsabilidad social de estos profesionales, tanto contadores como auditores, y la responsabilidad social corporativa, pues de Parmalat como empresa en la que sucedieron estos hechos. Y aquí están las referencias. Muchas gracias.